Capítulo 9. La Iglesia y su misión. 70 años después del nacimiento de Jesús, el ejército romano arrasó a través de Judea y destruyó Jerusalén. Un remanente de sobrevivientes judíos huyó a Masada, una fortaleza en la región del Mar Muerto. Después de haber sitiado el lugar por 3 años, el ejército romano finalmente tuvo éxito y entró en la fortaleza, solamente para encontrar que todos, menos un puñado de defensores, estaban muertos. En un acto de desesperación la noche anterior, el líder de la fortaleza convenció a sus compañeros judíos a suicidarse antes que enfrentar la captura. Del mismo modo, muchos cristianos ven la Iglesia como el remanente de los siervos fieles de Dios, rodeados por el enemigo y tratando de mantenerse hasta que Cristo venga, pero Cristo tenía otro punto de vista de la Iglesia. Él dijo a sus discípulos: «Y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 4:18. Las puertas del Hades se refieren al plan del enemigo y la fortaleza. Por tanto, la Iglesia es un ejército en el ataque. Ninguna estrategia del enemigo puede en contra de la Iglesia cuando el Espíritu de Dios le ha dado poder. El libro de los Hechos enseña que la Iglesia nació bajo el poder del Espíritu Santo. Describe que la Iglesia primitiva juntó a un ejército poderoso de los primeros cristianos, que llevaron el Evangelio a todas partes del mundo conocido. De hecho, el libro de los Hechos no tiene un fin claro, porque la misión de la Iglesia aún no ha terminado. En un sentido, estamos ayudando a terminarla. Para hacer esto, tenemos que entender 1. Lo que Cristo quiso decir con la palabra Iglesia y 2. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Declaración de fe. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios por el Espíritu Santo, con el encargo divino de llevar a cabo su gran comisión. Todo creyente nacido del Espíritu Santo es parte integral de la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Efesios 1 y 22, 23, 2 y 22. Hebreos 12 y 23. Siendo que el propósito de Dios en relación con el hombre es buscar y salvar lo que se había perdido, ser adorado por el ser humano y edificar un cuerpo de creyentes a la imagen de su Hijo. La principal razón de ser de las asambleas de Dios como parte de la Iglesia es: 1. Ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo. Hechos 1, 8, Mateo 28, 19, 20, Marcos 4 y 15, 16, 2. Ser un cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios. 1 Corintios 12 y 13, 3. Ser un canal para el propósito de Dios de edificar un cuerpo de santos, en proceso de ser perfeccionados a la imagen de su Hijo. Efesios 4 y 11, 16, 1 Corintios 2 y 28, 2 y 2, 4. Ser individuos que demuestran el amor y la compasión de Dios para todo el mundo. Salmo 112, 9, Gálatas 2 y 10, 6 y 10, Santiago 1 y 27. Las asambleas de Dios existen expresamente para dar continuo énfasis a esta razón de ser según el modelo apostólico del Nuevo Testamento, enseñando a los creyentes y alentándolos a que sean bautizados en el Espíritu Santo. Esta experiencia los capacita para evangelizar en el poder del Espíritu con señales y milagros. Marcos 4 y 15, 20, Hechos 4 y 29, 31, Hebreos 2, 3, 4. B. Agrega una dimensión necesaria a la adoración y a la relación con Dios. 1 Corintios 2 y 10, 16. 1 Corintios 12, 14, 14. Los capacita para responder a la plena manifestación del Espíritu Santo en la expresión de frutos, dones y ministerios, como en los tiempos del Nuevo Testamento, para la edificación del cuerpo de Cristo y el cuidado de los pobres y necesitados del mundo. Gálatas 5:22, 26, 1 Corinthians 14:12, Efesios 4:11, 12, 1 Corinthians 12:28, Colosenses 1:29. Lección 9:1. El significado de Iglesia. La Iglesia es una parte esencial en la vida de un cristiano. Hablamos de ir a la iglesia, pertenecer a una iglesia o aún fundar una iglesia. Para muchos, sin embargo, el proverbio «la familiaridad crea descontento» es verdad en cuanto a la iglesia. La iglesia es una parte tan común en la vida de los cristianos que nunca han estudiado lo que la Biblia dice acerca de esta. En esta lección, regresaremos a lo básico mientras buscamos el significado bíblico para el término iglesia. Miraremos qué es la iglesia, cómo empezó y cómo llegamos a ser miembros de ella. La iglesia establecida por Jesús. El uso frecuente en el Nuevo Testamento de términos como iglesias de Cristo. Romanos 4 y 16 y la iglesia de Dios. Hechos 8 y 28.
Muchas veces en los escritos de Pablo muestra que la iglesia pertenece al Señor. Jesús entrenó a un grupo de discípulos a quienes él usó para empezar, y ser la iglesia. Él declaró: "Y sobre esta roca edificaré mi iglesia", Mateo 4:18. Así, Jesús predijo la iglesia antes de su muerte, vea también 6:17, y la estableció después de su resurrección. Muchos creyentes ven el día de Pentecostés como el día de nacimiento de la iglesia. Pedro predicó, 3,000 personas fueron salvas, y la iglesia empezó a crecer en el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:41. Hacerse miembro en el momento de nacer de nuevo. Muchas iglesias locales animan a las personas que se congregan a que se hagan miembros de estas, ya que las congregaciones locales son un ejemplo visible de la enorme iglesia invisible del Señor. Ser miembro de una iglesia local es importante. Por otra parte, mientras que es saludable y muy útil, ser miembro de una iglesia local no garantiza que una persona sea miembro de la iglesia de Dios. Desde la perspectiva de Dios, solo aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu son miembros de la iglesia. Es decir, a diferencia de ser miembro de una iglesia local, los individuos no llenan una solicitud para ser miembros de la iglesia universal. Ellos vienen a ser miembros cuando son salvos. Lucas escribió: "Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos", Hechos 2:47. En el Nuevo Testamento, los verdaderos creyentes eran llamados santos y hermanos. Pablo escribió a los que estáis en Roma, llamados a ser santos, Romanos 1:7. Como mencionamos en el capítulo anterior, santo viene de una palabra griega que significa separado. A pesar de que nadie es perfecto, todos los cristianos son llamados santos, porque se han alejado del pecado y han vuelto a Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Todos somos miembros de una familia espiritual. Nuestro Padre es Dios mismo. Como miembros de su familia, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. 8:17. En la salvación, una persona viene a ser miembro de la familia de Dios. Juan 1:12. 13. O conocida como la Iglesia. Lección 9:2. La Iglesia del Nuevo Testamento. Muchos creyentes modernos van de una iglesia a otra buscando la iglesia perfecta. Desafortunadamente, esta iglesia no existe. Requeriría de personas perfectas, y ser cristiano no significa haber ganado la perfección. Si vemos las cosas a la luz de la perfección de Jesús, los defectos de los cristianos son más pronunciados. Muchas de las epístolas fueron escritas a iglesias que tenían problemas, iglesias como las nuestras. La iglesia está formada por personas que han sido perdonadas y justificadas por la sangre de Cristo y que a diario dependen de la gracia y fuerza de Dios para vivir en justicia. Aunque la Biblia no proporciona ningún ejemplo de una iglesia perfecta, contiene varias ilustraciones que nos ayudarán a entender lo que la iglesia del Nuevo Testamento era y lo que Dios quiere que nosotros seamos. El Nuevo Testamento describe la iglesia como la casa de Dios, el pueblo de Dios y la familia de Dios. Sin embargo, Pablo y otros usan tres ilustraciones primarias: una novia, un templo y un cuerpo, la novia de Cristo. El Nuevo Testamento frecuentemente se refiere a la iglesia como la novia. Pablo escribió: "Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo". 2 Corintios 2. Él mandó: "Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella". Efesios 5:25. En Apocalipsis 19:7, la multitud en los cielos gritó: "Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado". La ilustración de la novia habla de tres verdades acerca de la iglesia. 1. Su pureza, como una novia que se prepara a sí misma para su novio. 2. El compromiso de la novia, quien espera al novio. Y 3. La relación estrecha de la esposa con el esposo. Efesios 5:25. Jesús, nuestro novio, quiere tener una relación cercana con su novia, la iglesia. Él ama y se preocupa por su iglesia como un buen esposo cuida por su novia. El templo de Dios. La iglesia también es representada como un edificio, un templo. En el Antiguo Testamento, Dios reveló su presencia en el tabernáculo y el templo. Éxodo 25. 8, 34, 38. 1 Reyes 8 y 10. Aún Salomón, quien edificó el primer templo,
Sabía que Dios no podía habitar en un edificio hecho por el hombre, un Reyes 8:27. Hoy día, Dios muestra su presencia en un templo espiritual. Este templo es la iglesia. Observe los comentarios de Pablo acerca del templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:16-17. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:19-22. En los dos pasajes de arriba, la iglesia entera es llamada el templo de Dios. Pablo también llama a cada creyente el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:9-10. Dios ha escogido depositar su Espíritu en los creyentes. Él revela su presencia en y a través de nosotros. En 1 Corintios 3:11, Pablo dice que el fundamento de este templo espiritual es Jesús. En Efesios 2:20, él usa una manera un tanto diferente cuando se refiere al fundamento de los profetas y de los apóstoles, y de Cristo como la piedra angular. Usualmente más larga que las otras piedras, la piedra angular era la piedra más importante, porque ayudaba a mantener el control del diseño para el resto del edificio. Dusing 1994, 536. Así, tanto 1 Corintios 3 como Efesios 2 hablan de la importancia de Cristo en el templo espiritual. En el Antiguo Testamento, el sacerdote servía a Dios en el tabernáculo y en el templo. Una persona podía decir que Dios vivía en el templo, porque Dios escogió el templo como un lugar donde Él se encontraría con su pueblo. Hoy día Dios ha escogido vivir entre su pueblo, la iglesia. No necesitamos ir a un edificio para encontrar a Dios. Él está con nosotros, su Espíritu está en nosotros, el cuerpo de Cristo. Aunque las ilustraciones de la novia y el templo son prominentes, la imagen de la iglesia que domina el Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 Pablo escribió: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Él se expande en este tema en Efesios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4:15-16. La imagen es de un cuerpo vivo con Cristo como cabeza. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22-23. La imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo nos enseña por lo menos 4 puntos importantes. 1. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así, Él no es solamente la fuente de vida de la iglesia, sino también la autoridad sobre la iglesia. Cada miembro está conectado directamente con la cabeza. La iglesia no puede sobrevivir de otra manera. Además, Jesús escoge dónde colocar y cómo usar a cada miembro. El papel de cada miembro es vivir en obediencia a la cabeza. En la iglesia, Cristo gobierna a través del Espíritu Santo, quien da los dones para ministrar según su voluntad. Los miembros mantienen su conexión con la cabeza al ceder al Espíritu Santo. 2. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo en el mundo. Esto no significa que Cristo está incompleto sin la iglesia. Más bien, Cristo realiza su trabajo en el mundo por medio de la iglesia. El trabajo de la iglesia incluye predicar el evangelio a las naciones y preparar el mundo para los días que vienen. Una vez Jesús se mostró a sí mismo al mundo a través de su cuerpo físico y ministró a través del poder del Espíritu Santo. Hoy día, Él se muestra a sí mismo al mundo a través de la iglesia. El mundo lo mira más claramente cuando la iglesia ministra en el poder del Espíritu Santo. 3. Cada creyente es parte importante de la iglesia. Aún los creyentes que parecen tener una parte pequeña deben cumplir su papel. Cada persona puede encontrar dirección, fuerza y poder para el ministerio a través del Espíritu Santo. En un cuerpo sano cada parte hace su tarea. 4.
Los creyentes no pueden vivir y actuar solos en un cuerpo sano. Todas las partes dependen una de la otra. La mano no puede vivir sin el brazo. La pierna depende del corazón. De la misma manera nos necesitamos unos a otros. Mientras nos respetemos unos a otros e interactuemos en amor, edificamos el cuerpo. Algunos han comparado la iglesia a un club social. Sin embargo, en un club social, los miembros escogen con quien sí o con quien no han de pasar su tiempo. Ellos escogen aceptar o no a un nuevo miembro. A pesar de que muchas congregaciones pueden reflejar una atmósfera como de un club, Cristo es quien escoge a las personas. A través del Espíritu Santo, Él reúne a los miembros y los envía al ministerio. No tenemos el derecho de aceptarnos o rechazarnos unos a otros. Tenemos la responsabilidad de cumplir la ley de Dios al enseñar al mundo que nos amamos unos a otros. Vanengen 1991, 157. Lección 9. 3. La misión de la iglesia. En una costa peligrosa donde los naufragios ocurrían a menudo, una pequeña estación salvavidas se mantenía vigilando. El edificio era ordinario y la estación tenía solo una tripulación. Pero gracias al trabajo desinteresado de estas personas, muchas vidas fueron salvadas. Algunos de los que fueron rescatados hicieron grandes donaciones. Otros se afiliaron a la tripulación. Debido al gran crecimiento, los trabajadores construyeron una estación nueva, más cómoda. Más personas se unieron y se convirtió en una especie de club. Pocos miembros estuvieron interesados en ir al mar, entonces alquilaron más equipo y tripulación. Aproximadamente en el mismo tiempo, un barco grande chocó en la costa, y el equipo temporal ayudó a estas personas que estaban con frío, mojadas y sucias. El club estaba en un caos. Los miembros hicieron que las víctimas se limpiaran primeramente afuera del edificio antes de permitirles entrar. En la siguiente reunión, los miembros se dividieron. La mayoría decidió parar todas las actividades de salvavidas dentro del club, porque dificultaban la vida social del club. Un pequeño grupo abandonó el club y comenzó una nueva estación de salvavidas a poca distancia de ahí. Varios años han pasado, pero el mismo proceso ha ocurrido. Si usted visita aquella costa hoy, encontrará varios clubes exclusivos a lo largo de la orilla. Los naufragios frecuentemente se presentan en aquellas aguas, pero la mayoría de las personas se ahogan. Wedel 1953, 24. Cristo no construyó la iglesia para ser como una clase de club social. Él formó la iglesia con una misión. Si la iglesia olvida su misión, perderá su valor y se convertirá en un lugar social de reunión. El más grande valor de la iglesia se encuentra en el ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda a la iglesia a cumplir con 3 objetivos principales que se discutirán en esta lección. Todo lo que la iglesia hace debe basarse en por lo menos una de estas 3. El mayor mandamiento para la iglesia. El evangelismo envuelve la predicación con un propósito. La palabra evangelismo significa predicar o anunciar las buenas nuevas. Abraham 1989, 41. A menudo usamos la palabra evangelio para referirnos a las buenas nuevas que predicamos. El evangelio es el mensaje de Jesucristo y su oferta de salvación. Evangelizamos con este mensaje porque la iglesia tiene una misión. La misión de la evangelización se encuentra en la Gran Comisión. Jesús ordenó a sus seguidores: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 4 y 15. La descripción más clara de esta tarea que Cristo dejó a la iglesia se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18-20. Estos pasajes de las Escrituras nos dan 2 claves para el evangelismo eficaz. 1. La iglesia debe alcanzar al mundo con las buenas nuevas. 2. La iglesia no puede satisfacerse solo con decisiones o convertidos. El mayor enfoque del mandamiento de Jesús es hacer discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús que obedece sus mandamientos. Cristo mandó a sus seguidores a hacer discípulos a cada nación en el mundo, y que los bauticen y los instruyan en las cosas básicas de la vida cristiana. Cuando Cristo dio a la iglesia su misión, también le dio un segundo mandamiento. Él dijo a sus seguidores que esperaran hasta que recibieran el poder. Lucas 12 y 49.
En Hechos 1:8, Él explicó que el poder vendría cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es esencial para que la Iglesia cumpla la misión de evangelizar. Maynard Ketcham ministró como misionero en un país muy resistente al Evangelio. Después de varios meses de ministerio, él y su compañero no tenían ningún convertido. Una tarde, encontraron a una mujer del pueblo que estaba poseída por un demonio y comenzó a acosarlos. Finalmente, ellos encararon a los demonios y los expulsaron en el nombre de Jesús. Aquella demostración del poder abrió la puerta al ministerio en el pueblo. La gente comenzó a aceptar y seguir a Cristo, porque ellos encontraron poder en su nombre. Se fundó una iglesia que existe hasta hoy, Ketcham 1979. 3. Los individuos en cada nación están cegados y atados por el poder del diablo. Ellos necesitan iglesias que realicen la misión de la evangelización en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu que viene sobre los creyentes no se manifiesta solamente a través de los dones del Espíritu, sino también por medio de actos sobrenaturales que confirman el testimonio del testigo Menzies y Horton 1993, 164. La adoración a Dios. Cualquier discusión de lo que la Iglesia debería hacer debe incluir la adoración. A través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios está llamado a ministrar a Dios en adoración. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. La iglesia es el templo de Dios, y los creyentes son los sacerdotes. Ellos se ofrecen a sí mismos y su adoración como un sacrificio a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 1:15. La palabra adoración significa dar a Dios valor. Adoramos glorificando a Dios con nuestros labios y nuestra vida. Nuestro enfoque de la adoración es ministrar al Señor, es decir, nos enfocamos en Dios, no en nosotros mismos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra adoración revelando la presencia de Dios. Cuando la persona de Dios se revela en nuestra adoración, hay una electricidad, una atmósfera de expectativa, gozo, esperanza y paz. Sin un sentido de la cercanía de Dios, la adoración es tan emocionante como la lectura del acta anterior en una reunión de trabajo. Morgentaler 1990-97. La adoración que la Iglesia da a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Filipenses 3:3. La adoración es un tiempo en que el pueblo de Dios busca glorificar a Dios adorándole, cantando, orando y dando. Hechos 2:42. 46. 1 Corintios 16. 1-2. Efesios 5:19-20. El ministerio de la palabra es una parte importante de la adoración. También observamos la cena del Señor como parte de la adoración. Una iglesia pentecostal da espacio para el movimiento del Espíritu Santo como parte de la adoración. La adoración debería ser marcada por la variedad de ministerios del Espíritu que edifica a los adoradores y da honor a Dios. Klaus 1994, 586. Hablar en lenguas. La interpretación, la profecía y los otros dones del Espíritu son vitales como parte de la adoración. 1 Corintios 12:14. Lo que sea la necesidad de la iglesia, el Espíritu tiene algún don para satisfacerla. Menzies y Horton 1993, 168. Mientras adoramos en el Espíritu, Él habla con nosotros. Hechos 13:2, y su poder se revela. La iglesia espiritual que adora tiene un arsenal del poder sobrenatural. La edificación de los creyentes. La tercera tarea de la iglesia es edificar a los creyentes para ser santos maduros. Muchos cristianos usan la palabra edificar, que significa construir. Dios quiere que su pueblo sea maduro. De acuerdo a Efesios 4:11-13, Dios da ministerios especiales en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que los creyentes reflejen la imagen de Jesús. El Nuevo Testamento bosqueja muchas maneras en que nos podemos edificar unos a otros. Considere los siguientes versículos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros.
Así que sigamos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Romanos 2 y 13, 19. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 2 y 12. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 2 y 26. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5 y 18, 19. Tenemos el mandamiento de edificarnos y animarnos unos a otros a través de dones, cantos y palabras de instrucción. Otra manera de edificar el cuerpo es ayudar a los hermanos o hermanas a enfrentar su pecado. Gálatas 6. 1-2. Cuando esto pasa, debemos tener cuidado de exhortar en amor. También tenemos la responsabilidad de orar unos por otros. Pablo oró por las iglesias Efesios 1 y 15, 23, y les animó a orar por él 6 y 19, 20. Algunos pueden preguntar, ¿cómo reconocemos a los creyentes maduros? Los reconocemos por el fruto. Gálatas 5 y 22, 26. Es el fruto del Espíritu, no los dones espirituales, el que indica la madurez de un creyente. La misión de la iglesia no termina hasta que los dones del Espíritu corresponden con el despliegue del fruto del Espíritu. Menzies y Horton, 1993, 170. La demostración del amor y la compasión de Dios. La cuarta tarea de la iglesia es demostrar a los necesitados el amor y la compasión de Dios. Obras de compasión son formas poderosas de permitir que el amor de Dios brille en un mundo que está lleno de pobreza, crisis y dolor. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 y 14, 16. Obras de compasión, tales como alimentar a los necesitados, ayudar a las personas en crisis y proporcionar ayuda práctica y educación, son maneras que la luz de Cristo puede brillar a través del pueblo de Dios y glorificar al Padre. En la historia de la alimentación de los 4000, vemos la compasión demostrada en la vida de Cristo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Marcos 8, 1-3. Lo que siguió fue la multiplicación de los 7 panes para alimentar a la multitud de gente hambrienta. El alimentar a los hambrientos y suplir las necesidades prácticas a través de iglesia es una evidencia de nuestra fe. Como dijo Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecho? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2 y 15, 17. Amar al prójimo como a uno mismo. Marcos 12 y 31. Es un mandamiento que se aplica a cualquier persona necesitada que usted pueda ayudar. También nos recuerda que debemos pensar en personas necesitadas, como si nosotros mismos estuviéramos experimentando las mismas dificultades que ellas. Entonces el amor nos motivará a actuar. No podemos hacerlo todo, pero cada uno puede hacer su parte para marcar la diferencia. Además, tenemos la responsabilidad de apoyar ministerios fiables y responsables que ministran a los pobres y necesitados en nuestra comunidad, región y mundo. Obras de compasión hechas con humildad y sabiduría pueden abrir las puertas a través de las cuales la luz de Dios pueda brillar, impactando a nuestro mundo y abriendo puertas para el mensaje de Cristo.